Capítulo 77. Embers primero. Sabio. Libro 11. Embers. Entierra el dolor de perder a tus seres queridos en los brazos de tus amigos. Erza Scarlet. Naruto miró hacia las brillantes aguas que marcaban el límite natural de Uzunokuni. En la distancia, casi podía ver el borde violento de uno de los muchos remolinos de la isla. Pensó en ello mientras observaba cómo las aguas se arremolinaban, las interminables corrientes tiraban y tiraban en un sinnúmero de direcciones y, finalmente, conducían al mismo punto de convergencia en el centro. Fue muy representativo de la vida. Podría tomar cualquier cantidad de caminos o giros y podría luchar hasta su último aliento, pero el resultado final siempre sería el mismo. Solo se necesitarían los seres más notables, valientes o incluso más afortunados para escapar del remolino del vórtice hacia las aguas más tranquilas y pacíficas que lo rodean. El rubio se rió ligeramente, preguntándose cuándo se había vuelto tan pensativo que casi había empezado a contemplar el ciclo del propio samsara. Supuso que solo era apropiado dado lo que sus ojos representaban y se llamaban así, incluidos los caminos. Suspiró mientras se daba la vuelta, sintiendo una mano descansando ligeramente sobre su hombro mientras le sonreía a Fu, los dos girándose para enfrentar a Tayuya, Akunoka. ¿Sabes? Realmente no había esperado esto. A pesar del tono ligeramente triste de la voz del rubio, tenía una pequeña y feliz sonrisa en su rostro a pesar de todo. Siempre supe que nuestros caminos tendrían que divergir en algún momento, pero no tan pronto. La noticia de que Tayuya quería quedarse en Uzusio con Onoka para ayudar a reconstruir a su familia había sido un gran shock para Naruto y Fu. Entonces, el hecho de que Aku se quedaría con ella, para ver dónde les llevaría su nueva relación, aunque menos impactante, no fue menos molesto para la pareja. Oye, también es difícil para nosotros, ya sabes. A pesar de sus mejores intentos de actuar, no perturbada por toda la situación, había la menor grieta en la voz normalmente volátil de la pelirroja. Aku simplemente asintió, sus ojos aún proyectaban esa misma expresión triste y melancólica que había usado desde que decidió quedarse. Elegir entre sus amigos y Tayuya no fue tan difícil como podría haber esperado, pero aún así fue una elección que preferiría no haber hecho. Había estado genuinamente feliz viajando con la rubia pacífica pero optimista y la verdeta estoica pero cálida los últimos 3 años. Aunque estaba seguro de que seguiría siendo feliz con Tayuya, aún era algo difícil decir adiós. Por ahora. El usuario de hielo se detuvo por un momento, frunciendo el ceño mientras avanzaba, tirando primero de Fu, luego a Naruto en largos abrazos. Te debo más de lo que podría comenzar a pagar, no solo por salvar mi vida y por salvar la de Tayuya, sino por salvarme de mí mismo. Me mostraste que realmente podía vivir por mí mismo, que mi valor era mayor que la de una herramienta, aunque no lamento mi tiempo con Zabuza por un segundo. Suspiró, observando por última vez a la pareja mientras las palabras luchaban por llegar a su lengua. Como dije, ni siquiera puedo comenzar a pagar esa deuda, pero todavía quiero agradecerte, por todo. Naruto simplemente sonrió al chico e incluso los bordes de la boca de Fu se curvaron un poco ante las sinceras palabras, mostrando más que suficiente para aquellos que la conocían. No debes preocuparte, lo has compensado con creces simplemente por ser un amigo para nosotros. Aku sonrió levemente incluso si no parecía totalmente convencido, para reafirmar su declaración, Naruto rápidamente le devolvió el abrazo amistoso. Aunque no lo hizo demasiado largo. Para él no era para despedirse, después de todo, volvería a ver a sus amigos. Después de eso, Aku pareció calmarse, sin saber qué decir o si era necesario decir algo más. En el breve momento de pausa, Naruto se volvió hacia Tayuya, sin poder mantener la mirada ligeramente expectante de sus rasgos. La pelirroja simplemente lo miró, su habitual e inofensiva expresión lentamente se arrastró sobre sus rasgos. ¿Qué? ¿Esperas algún tipo de despedida de pensamiento o algo así? Ella resopló, teniendo que mirar hacia otro lado por un momento para ocultar el ligero retén en su voz. Era una voz pequeña pero notable en su cabeza que susurró que en este mundo cualquier despedida podría ser la última, un remanente de una infancia dura llena de decepciones e injusticia. Naruto solo le sonrió a la niña, no habiendo esperado mucho más de la joven independiente y segura de quien realmente había llegado a disfrutar conociendo en los últimos años. Él también conocía las duras realidades del mundo, pero fue su optimismo silencioso y esperanzador lo que le impidió evitar las manifestaciones abiertas de compañía. Sin lo cual estaba seguro de que se habría vuelto loco hace mucho tiempo. No necesitas decir nada, Tayuya, puedes decir lo que quieras la próxima vez que hablemos.
Fue breve, abrupto y bastante anticlimático, tal como esperaba un adiós con la recién descubierta niña Uzumaki. Por lo tanto, fue un shock cuando se dio la vuelta para alejarse, sintiéndose contento con las despedidas ya mencionadas, cuando una mano un poco más pequeña se agarró a la suya. Antes de que realmente supiera lo que estaba sucediendo, fue dado vuelta y prácticamente arrojado a un abrazo áspero, un poco torpe y sin práctica. Por un momento, sus ojos ondulados se ensancharon en shock y confusión, mirando fijamente la melena roja que fluía en el cabello de su viejo amigo cuando sintió que sus brazos lo apretaban con demasiada fuerza para un abrazo amistoso. Después de solo un pequeño momento de vacilación, envolvió sus propios brazos alrededor de ella, sintiendo que su cuerpo se tensaba alrededor del contacto desconocido. Terminó en unos pocos segundos, los dos se separaron el uno del otro cuando Tayuya miró torpemente, sin haber pensado mucho más allá del abrazo bastante impulsivo que incluso la había tomado por sorpresa. Sin embargo, por una vez, esa parte obstinada de la pelirroja no habló, diciéndole que hiciera algún comentario sarcástico. Gracias, Naruto. Su voz era pequeña y un poco insegura, pero rápidamente la cubrió mientras se las arreglaba para levantar la cabeza y encontrarse con el ojo del chico más alto, algo más de confianza entrando en su tono. Lo digo en serio. Por salvarme, por liberarme, por darme otra oportunidad, por permitirme una vida con la que nunca hubiera soñado, por abrir algo, sus ojos pasaron a Aku en una fracción de segundo. Un breve movimiento que Naruto casi atrapó, algo que ni siquiera podría haber imaginado que me pasara. Respiró hondo, aparentemente recogiendo sus pensamientos después de básicamente derrochar lo que fuera que tenía en mente. No estaba acostumbrada a ser tan abierta con sus palabras como esta y sus emociones eran cosas que debían mantenerse ocultas, preciosas y personales. Todo se debe a ti y, como a Aku, te debo más de una deuda de la que podría esperar pagar en esta vida. Ella se rió con alegría genuina, su postura finalmente relajándose en algo más reconocible de la pelirroja normal que todos habían llegado a conocer. Pero al mismo tiempo, sé que nunca me obligarías a nada, incluso si nunca pudiera entender por qué. Naruto solo asintió, una gran y cálida sonrisa se extendió sobre sus rasgos mientras prácticamente sentía el brillo de la emoción liberada de Tayuya fluyendo a través de sus palabras. Después de unos momentos de silencio, Naruto se dio cuenta de que todo el mundo lo estaba mirando, esperando que dijera algo, aunque no estaba del todo seguro de qué decirle a algo tan sincero de la fuente más inesperada. No estoy muy seguro de qué decir. Como dije, no esperaba esto tan pronto. El rubio miró hacia abajo, una vez más sintiendo esa oleada de tristeza ante la idea de separarse de tan buenos amigos, personas con las que había vivido durante los últimos 3 años. Sin embargo, cuando volvió a mirar sus rasgos eran firmes en su sonrisa cálida y suave. Nunca supe realmente lo que era tener amigos o familiares antes de que el templo me aceptara. Incluso allí solo tuve una idea de la vida normal que podría haber tenido. Todos sus amigos miraron hacia abajo, cada uno pensando en su pasado áspero y sus inicios rocosos en la vida. Sin embargo, ambos miraron hacia arriba cuando Naruto dirigió su mirada hacia ellos, primero a Onoka, luego a Fu, luego a Aku y finalmente a Tayuya. Estar con todos ustedes es lo más cercano a la familia que tendré en esta vida, que puedo garantizarle, así que de alguna manera, les debo a cada uno de ustedes mi propia deuda. Los ojos de Tayuya y Aku se abrieron ante eso e incluso Fu parecía un poco sorprendido. Aunque nunca se sintieron, Naruto se sentía de esa manera, o al menos con tanta fuerza. Sin embargo, sé que algún día pagaré esa deuda, porque no es la última vez que nos reuniremos. Su sonrisa creció un poco, elevando el aire general de la pequeña playa en la que estaban parados. Entonces, ¿qué hay de no más despedidas, de acuerdo? Sin ninguna advertencia, el portador de Rinnegan tocó el suelo con su mano y, en una enorme columna de humo, un gran ave con un pico de taladro apareció ante ellos, observando al grupo con curiosidad y con sus propios ojos grises anillados. En un instante Naruto y Furu estaban encima de él, sosteniendo precariamente la varilla negra que sobresalía de su espalda. Cuida bien a Uzushio mientras me voy. Sonrió cariñosamente mientras miraba la mayor parte de la isla que podía por última vez. Te mantendré en tu promesa, Onoka. Tuvo que gritar las palabras cuando el enorme pájaro comenzó a aletear sus alas con grandes y amplios movimientos que tenían a los 3 adolescentes en la playa sosteniendo sus ropas mientras agitaban el viento repentino. ¡Wow! Él realmente sabe cómo hacer una salida, ¿no? Onoka finalmente rompió el silencio que se había asentado en la playa, muy divertido para la risa de Aku y Tayuya. ¿Estás realmente seguro de quedarte? Debe ser increíble viajar con alguien así.
Tanto Aku como Tayuya suspiraron cariñosamente, ambos miraron hacia donde el pequeño punto en el horizonte finalmente desapareció de la vista. Sí, lo fue. Los dos habían dejado a Uzunokuni a última hora de la mañana, por lo que el sol ya había pasado su cenit en el cielo cuando la tierra se podía ver debajo de ellos. La gran nave en la que viajaban hacía arcos perezosos por el aire antes de llegar a un aterrizaje sorprendentemente suave en un campo afortunadamente estéril en algún lugar cerca de la costa de la gran nación insular a la que habían llegado. Fu dejó caer la convocatoria primero, agradecido de estar lejos de la extraña criatura con el pico de taladro. No era ajena a la huida, pero esta ave en particular siempre enviaba un escalofrío por su espina cuando la miraba con sus ojos de Rinnegan. Simplemente la desconcertaba porque eran de un color ligeramente diferente al de Naruto, un gris metálico más profundo en comparación con su violeta más vibrante. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos aquí. A continuación, el rubio dejó caer el ave y le dio una palmadita a su invocación masiva cuando aterrizó a pesar de que el ave ni siquiera pareció notar el contacto, o incluso su presencia más allá de una rápida mirada. Era casi como si el ave intentara ignorarlos, ansioso por alejarse por alguna razón, lo cual era extraño considerando que debería haber sido simplemente un constructo de chakra creado cuando Naruto necesitaba una invocación, no más libre de pensar que un clon de la sombra. No parece haber cambiado mucho. Naruto simplemente se encogió de hombros ante su amigo, mirando alrededor al pequeño y limpio bosque en el que habían aterrizado. Habían vislumbrado a Nami no Kuni desde el aire y Fu tenía razón, no parece que muchas cosas hayan cambiado. Al menos estructuralmente, sin embargo, casi no estaban preparados para la diferencia en el pueblo, ya que finalmente emergieron de la silvicultura y en las afueras de la ciudad en la que se habían alojado esos 3 años atrás. ¡Guau! Las calles estaban llenas de vida donde antes estaban vacías. La gente también tiene miedo de caminar afuera por largos periodos de tiempo por temor a ser descubierta por los matones de Gatou. En el mismo sentido, el sentido general de opresión que había existido entre la población era prácticamente inexistente. Si Naruto no hubiera estado allí para ver la pobreza y la lucha de las personas pisoteadas por primera vez, nunca se hubiera imaginado que esta pequeña comunidad próspera hubiera sido otra cosa que lo que era ahora. Era simple y probablemente no podía resumir el sentimiento completo de la nación, pero la única forma en que Naruto podía realmente describir el cambio era la felicidad. No creo cuánto ha cambiado. Fu solo asintió, mirando a su alrededor mientras varias personas fluían a su alrededor, charlando, gritando saludos alegres y, en general, dedicándose a sus asuntos. Parecía una calle bastante mundana y normal para la mayoría, pero para los dos que habían visto todo esto antes y ninguno de los intermedios era como estar en un sueño. Finalmente, una sonrisa dividió el rostro de Naruto cuando comenzó a moverse a través de la multitud, deslizándose sin esfuerzo entre las personas que empujaban mientras Fu lo seguía con facilidad. Tardaron unos minutos más, pero finalmente llegaron a una casa familiar en un pacífico claro del bosque que recordaban. Excepto no del todo cuando la madera se limpiaba y se volvía a pintar, y el pequeño jardín de flores que solía existir justo fuera del porche familiar se había convertido en un ramo lleno de flores de colores brillantes. Una joven de cabello oscuro estaba sentada afuera, con una suave sonrisa en su rostro mientras trabajaba para arreglar lo que parecía ser un par de pantalones marrones de trabajador. Tsunami. La mujer levantó la vista rápidamente, con una expresión de intriga en su rostro mientras miraba a los dos adolescentes que se acercaban a ella. La leve confusión en sus ojos se desvaneció rápidamente cuando notó el brillante cabello amarillo y el familiar Shakuhou que viajaba junto a un conjunto igualmente único de flequillo verde menta. Naruto. Fu. Los tres habían entrado y estaban sentados alrededor de la mesa donde Naruto no pudo evitar notar que era nuevo. Una gran mejora con respecto a la vieja y desgastada que recordaba estar sentado como un monje más joven. Tomó un sorbo del té que Tsunami había ofrecido amablemente y tuvo que asentir con la cabeza en señal de agradecimiento. Era tan bueno como lo recordaba. Tsunami simplemente se quitó el delantal, lo colgó en una pared cercana antes de unirse a ellos, esa misma sonrisa perpetuamente suave todavía estaba apagando sus rasgos. Es realmente bueno verlos a ustedes dos de nuevo, seguros y bien. Naruto asintió de nuevo, esta vez en agradecimiento por su preocupación. ¿Habéis visto a los dos alrededor del pueblo antes de pasar por aquí? Otro asentimiento y la sonrisa de Tsunami solo parecieron crecer cuando se acomodó, un suspiro de satisfacción escapó de sus labios. Es maravilloso, ¿no? ¿Qué tan diferente es en aquel entonces?
Incluso tengo momentos fugaces en los que olvido esos momentos por completo. Todo está mucho mejor ahora. Naruto tomó otro sorbo antes de soltar un suspiro de placer. Realmente fue un buen té. Apenas podía creerlo. Nunca imaginé que pudiera pasar tanto en tan solo 3 años. ¿Fue realmente por la muerte de Gatou? Es posible que Naruto no haya estado cerca para ver al pequeño hombre de negocios arrancarse la garganta por un vengativo Zabuza, pero al menos había descubierto que había sucedido mientras estaba reviviendo a Aku. Sin embargo, por un momento, la sonrisa de Tsunami se deslizó un poco, volviéndose más melancólica. En realidad, a pesar de lo mal que estaban las cosas bajo el pulgar de Gatou, el hombre al menos mantuvo a la nación económicamente estable. Con su muerte la gente celebró, pero una vez que la conmoción inicial y el ensueño desaparecieron, rápidamente comenzamos a darnos cuenta de que el país ahora no tenía ningún tipo de liderazgo. Ya éramos pobres y simplemente no teníamos los recursos para reactivar nuestra economía. Naruto frunció el ceño ante eso, preguntándose cuán intrínsecamente Gatou se había involucrado en los trabajos de este país para que su muerte lo desestabilizara por completo. Sin embargo, tuvimos suerte. El calor volvió a la cara de la mujer. Con el puente terminado, nos conectamos nuevamente con el mundo exterior y un joven noble de Inokuni se dio cuenta de la situación en la que nos encontrábamos. Hizo una gran donación para ayudarnos a volver a nuestros pies y todo lo que ven aquí hoy fue un resultado de sus amables acciones. Eso sorprendió a Naruto por un momento, pero de buena manera. Tal altruismo desinteresado era raro hoy en día y era bueno verlo. Sin embargo, Tsunami se rió rápidamente, un sonido encantador y tintineante. Estoy seguro de que probablemente lo hizo para elevar su perfil en los tribunales o algo así. Naruto simplemente compartió la risa, esperando secretamente que ese no fuera el caso. Siempre el optimista. Entonces, ¿dónde están Tazuna e Inari? Tsunami echó un vistazo rápido a los pantalones de trabajo marrones que había estado reparando cuando Naruto preguntó antes de mirar hacia atrás, con su suave sonrisa hacia atrás. Ambos están en Konoha en este momento, trabajando en el trabajo de reconstrucción en el que nuestra nación fue contratada para ayudar. Naruto levantó una ceja confundido por eso. ¿Reconstrucción? ¿Qué pasó? Ante eso Tsunami levantó su propio marrón en sorpresa. ¿No habías escuchado? Fue muy grande en las últimas semanas. Naruto solo se rió tímidamente, levantando una mano para frotarse la parte de atrás de su cabeza. Estuve lejos de la civilización por un tiempo. Casi se podría decir que estaba atrapado en una isla. Tsunami miró al monje rubio de manera extraña por un momento, echándole un vistazo a Fu, quien simplemente negó con la cabeza con moderada exasperación. Bueno, parece que Konoha fue atacada recientemente. La cabeza de Naruto se disparó ante eso, su mano se congeló detrás de su cabeza. ¿Espera atacado? ¿Por quién? ¿Fue el Akatsuki? El rubio pudo haber estado tratando de cortar esos lazos finos con su antigua casa en su mente, pero todavía había gente inocente allí, gente a la que no quería dañar porque los Akatsuki lo estaban buscando. El Tsunami parecía confundido por el estallido, pero de todos modos lo miró pensando. No, creo que fue un lugar conocido como Soragakure que los atacó, aparentemente usando algún tipo de máquinas que les permitieron volar. La mujer se rió ligeramente como si estuviera compartiendo chismes entre un grupo de madres jóvenes. Entonces, una vez más, ¿quién puede decir qué rumor y cuál es la verdad con todas esas cosas fantásticas que Shinobi puede hacer de todos modos? Por lo que sé, algunos Shinobi pueden caminar a través de las paredes. Naruto simplemente frunció el ceño, recordando a ese grupo de hombres voladores que recordaba haber visto en el viaje en barco a Oni no Kuni. Tenía la sensación de que esos no eran rumores en absoluto. Supuestamente, lanzaron explosivos por toda la aldea y, por lo que mi padre me contó cuando regresó en su último descanso semanal, dejó gran parte de la aldea dañada. Suspiró, mirando hacia la imagen en la pared que mostraba a su pequeña familia. En algún momento, la parte arrancada que sostenía el rostro de Kaiza se había vuelto a agregar. Naturalmente, Inari solo tenía que seguir a su abuelo, queriendo ver una aldea de shinobi de la vida real por sí mismo, incluso si solo era para reparar los edificios allí. Ella sonrió, mirando a los dos y notando lo cerca que estaban sentados el uno al otro con una sonrisa de complicidad. Él realmente los admiró a ustedes dos, ustedes saben. Hicieron un gran impacto en él mientras ayudaron a nuestra nación. Puede que nunca se conviertan en shinobi, y solo puedo esperar tanto por mi propio bien, pero muchas de sus creencias vinieron de viendo cómo ambos se acercaron al mundo.
Ella rió de nuevo, limpiándose una pequeña lágrima imaginaria de su ojo mientras miraba por la ventana hacia donde el sol ya estaba empezando a sumergirse bajo el horizonte. Deberías verlo, actuando estoico y maduro alrededor de las chicas, ella le dio un conmovedor telar a Fu, sin embargo, en el interior es del mismo tipo y cariñoso niño que Kaiza lo educó para ser. En ese momento, incluso Fu sonrió ligeramente, recordando al pequeño niño ligeramente irritante que constantemente había intentado atacarla con un kunai de madera que ella misma le había dado. Me alegra oírlo. Tsunami sonrió mientras tomaba otro sorbo de té antes de que sus ojos se abrieran un poco, dándose cuenta de cuánto tiempo habían estado hablando. Oh, escúchame, solo parloteando. ¿Hubo alguna razón en particular por la que viniste a visitar? Naruto simplemente se rió y agitó a la mujer. Después de las dificultades, la nación había pasado por el hecho de que podía sentarse aquí y hablar sin preocuparse era una gran cosa. No, solo estábamos pasando de camino a Amenokuni. Fu lo miró con ligera sorpresa, no habiendo oído hablar de este destino en particular antes de ahora. Ella pensaba que iban a caminar Inokuni para advertir a Kirabi del peligro que representaba a Katsuki. Naruto simplemente le dirigió una pequeña mirada, diciéndole que más tarde le hablaría de eso en privado. Tenía la intención de decírselo antes, pero era un poco difícil mantener una conversación con los fuertes vientos que cabalgaban sobre la invocación de su pájaro. Oh, escuché que el país es más bien aislacionista, la mujer miró hacia abajo mientras pensaba, pero parecía que era realmente lo que sabía sobre el pequeño país lluvioso y su brillante sonrisa regresó en un momento. Bueno, supongo que debería ofrecerte que te quedes a pasar la noche. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Naruto estaba a punto de rechazar amablemente la oferta para no imponerse a la hospitalidad de la mujer, pero, sorprendentemente, Fu lo derrotó. Eso sería muy bueno, gracias Tsunami-san. La mujer simplemente sonrió mientras se levantaba, ya ocupada en preparar las habitaciones. A veces simplemente sentía que tenía muy poco que ver con los dos niños que se habían ido, ya que su padre apenas podía considerarse un hombre con la forma infantil en que actuaba. Sería bueno tener alguna compañía por un corto tiempo. El rubio miró a su compañero confundido hasta que ella le dio un guiño pequeño, completamente fuera de lugar, levantándose para ayudar a Tsunami y dejando a Naruto solo sentado allí, tratando de no quedarse boquiabierto por la sorpresa. Entonces, ¿Ame? La voz de Fu era tan inocente que Naruto tuvo que parpadear un momento mientras la miraba, preguntándose qué había hecho este extraño con su Fu. Después de un momento, se dio cuenta de que había habido demasiados segundos de incómodo silencio, así que rápidamente se unió a ella sentada en la pequeña y acogedora cama con sus sábanas blancas de lino. Tsunami se había disculpado por la falta de espacio, pero esta era su única habitación de invitados. Sin embargo, su voz solo contenía una alegría maliciosa cuando se fue dejando a Naruto una vez más confundida. Una vez más, el sofocante silencio de la pequeña habitación se hizo evidente cuando Fu miró a la rubia de forma extraña. Ah, sí, Ame. Nunca logré decírtelo a ustedes. Tenía la intención de hacerlo cuando viajábamos, así que no tuvimos que involucrar a Onoka, pero luego Kayuya y Yaku se quedaron atrás y me olvidé por el momento. Fu simplemente esperó pacientemente mientras explicaba. Hablé con Kakuzu después de pelear al ver la mirada inquisitiva de Fu, aclaró el viejo que encontraste cerca de mí. La verdad asintió rápidamente. Me dijo algo preocupante. Miró hacia abajo, una genuina preocupación por sus rasgos cuando las palabras del viejo Takinin volvieron a pasar por su mente. Parece que no soy el único en este mundo que posee el Rinnegan. Prácticamente sintió la fuerte inhalación de su amigo cuando sus ojos color naranja se abrieron, preguntándose por qué el rubio había retenido algo tan importante durante tanto tiempo. ¿No es esto algo bueno? Tal vez podrías aprender más sobre tus habilidades, o por qué tienes esos ojos. ¿No es algo que quisieras saber? Quizás esta persona es de la familia. Naruto asintió lentamente. De alguna manera, probablemente podría aprender algo de eso del hombre, pero no en las circunstancias que Fu esperaría. El hombre que posee el Rinnegan es el líder de los Akatsuki. Un hombre llamado Pain. Un silencio opresivo cayó sobre la habitación cuando Fu simplemente absorbió esa información. ¿Él es nuestro enemigo? Naruto frunció el ceño, recordando lo mucho que había pensado sobre esto en los momentos tranquilos mientras se recuperaban en Uzu. No lo sé, pero él es el líder del grupo que intenta capturar a los Jinchuriki. Se siente más como un enemigo de la coincidencia que cualquier otra cosa. ¿Pero es realmente una coincidencia?
Furu miró a su alrededor, sus ojos ardiendo con vehemencia. Ella amaba a Naruto y cualquiera que fuera su enemigo, las razones para ser condenado, era su enemigo también. Sin mencionar que este hombre fue tras ella por la misma razón. ¿Qué importa eso porque tiene el mismo doujutsu? Él está tratando de matarnos solo para llegar a Choume y al Kyuubi, el hecho de que tenga el Rinnegan solo lo hace más peligroso para nosotros. Ante esto ella se calló, muda por sus propias palabras. Había tardado unos minutos en hundirse. Todo ese poder que había visto dentro de Naruto, la capacidad abrumadora que ella misma nunca podría lograr, estaba en manos de alguien que intentaba matarlos. También estaba el hecho de que este hombre era probablemente mayor que Naruto y mucho más experimentado con su propio doujutsu, con muchas menos restricciones sobre cómo lo usaba si su objetivo era algo para continuar. Simplemente no lo sé. La chica de pelo verde miró hacia atrás y vio la expresión conflictiva que estropeaba los rasgos de la rubia. Hizo una pausa, su propia expresión se suavizó al darse cuenta de cómo esto debía afectar a Naruto. Dado que la mayoría de los doujutsu eran rasgos genéticos transmitidos entre la familia, era muy probable que este Pain estuviera relacionado con Naruto, sin embargo, el rubio sin duda tendría que enfrentarlo en algún momento, bajo circunstancias menos que amistosas. Podía ver que lentamente lo estaba rompiendo y sabía por qué. Naruto necesitaba buscar a este Pain, y aunque parte de su razón pudo haber sido para entender cualquier posible conexión entre los dos, era más ver cuánta amenaza era para él y para ella. El rubio solo había descubierto recientemente quién era su familia, reconectándose no con uno sino con dos de sus parientes de sangre reales. Averiguar ahora que tenía otro, solo para que fuera su enemigo. No podía imaginar la agitación que corría por la mente del joven monje. Así que, en lugar de tratar de entender, ella intentó ayudar, gentilmente extendiéndose y colocando su mano encima de la suya. Naruto levantó la vista, interrumpido de sus pensamientos por el contacto suave, para ver a Furu mirándolo fijamente. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la chica de pelo rojo se había estirado y rápidamente había robado un beso. Si sigues pensando en eso en este momento, solo te hará estresarte. Perderás la concentración y serás menos efectivo, y eso no ayudará a nadie. A veces necesitas concentrarte más en los detalles más importantes en lugar de todos. Sonaba un poco frío, más como lo que un Jounin podría decirle a su estudiante de Genin, pero Furu trató de transmitir la mayor parte de su calidez y preocupación por sus palabras y casi pareció funcionar como el hombro de Naruto visiblemente relajado. Furu aprovechó la oportunidad para inclinarse de nuevo, esta vez extendiendo el beso mientras Naruto le correspondía, simplemente disfrutando la presencia de Fu por el momento. Estaba un poco decepcionado cuando la chica se apartó gentilmente, levantándose para caminar hacia la puerta mientras Naruto observaba, con los ojos ligeramente tapados. Lentamente y casi inusualmente bromeando, Fu cerró la puerta detrás de ella, girándose para enfrentar a la ahora ligeramente confundida rubia. Abrió la boca para decir algo, pero Fu ya estaba allí, una mano contra sus labios para tranquilizarlo mientras un pequeño, pero cada vez más rojo rubor se deslizaba desde el puente de su nariz hasta sus mejillas. ¿Recuerdas de lo que estábamos hablando antes de ser atacados en esa nave? Casi al instante las mejillas de Naruto se enrojecieron para coincidir con las de Fu, tenía un buen recuerdo después de todo. Lentamente tomó un trago, ahora empezaba a entender por qué Fu había insistido en quedarse aquí esta noche en lugar de viajar a la noche. Fu, ¿crees que eso es? Una vez más, presionó un solo dedo contra sus labios cuando Fu se subió suavemente a la cama, ahora a horcajadas sobre el regazo de Naruto mientras le robaba otro beso a la adolescente. No pienses en demasiados detalles, ¿recuerdas? Su voz era prácticamente un susurro mientras se alejaba, una suave sonrisa en sus labios y sus ojos cerrados. No sé mucho sobre este tipo de cosas, por lo que hacemos lo que sea cómodo, ¿verdad? Naruto se encontró incapaz de hacer nada más que asentir, provocando una sonrisa más de la chica que estaba segura de que amaba. Bueno. Era más un respiro que una palabra, pero Naruto tuvo poco tiempo para meditarlo en un movimiento suave que Furu extendió y se quitó la parte superior, exponiendo su parte superior del cuerpo al aire cálido de la habitación. Es cierto que esta no era la primera vez que Naruto veía a Furu de esta manera. Sin embargo, en este contexto, con ellos tan íntimamente cerca parecía tan diferente. Sentado allí con Furu en su regazo, no pudo evitar recordar, o tal vez realmente darse cuenta de lo hermosa que era la Jinchuriki. Su piel de caramelo era tan exótica y eso solo estaba realzado ahora que llevaba sus senos, un rubor lindo y nervioso en sus mejillas cuando él no dijo nada.
Lentamente se quitó su propia camiseta, solo haciendo lo que se sentía cómodo, como dijo Fu. Realmente eres hermosa, Fu. Cualquier respuesta que la niña pudiera haber tenido, se convirtió en un murmullo ininteligible cuando Naruto capturó sus labios, rodándolos para que estuvieran correctamente sobre la cama. Como si por algún tiempo olvidado el instinto, su mano se elevó, deslizándose sobre su suave piel hasta que encontraron su pecho. Vacilante, y luego con más confianza cuando sus leves y temblorosos gemidos lo impulsaron, comenzó a jugar suavemente con sus pechos suaves pero firmes. Era un placer visceral desconocido, pero no desagradable, simplemente tener esa carne suave y delicada en sus manos. Los gemidos de Fu resonaban en su boca mientras continuaban su apasionado beso. Parecía perfecto. Sin embargo, Naruto no había experimentado nada de lo que vendría esa noche todavía. That's it, friend?